Bueno, en este caso, la doctora Cobo se va a referir a otro de los problemas de consulta o problemas que en las consultas se ponen en evidencia con bastante prevalencia en la atención primaria de la salud. ¿Cuál sería ese problema? El manejo del paciente con leucocitosis. Y en el manejo del paciente con leucocitosis, lo primero que tenemos que definir qué es una leucocitosis y qué sería el aumento de las cifras de leucocitos en sangre superior, algunos dicen a 10 por 10 a la 9 por litro, otros 11 por 10 a la 9 por litro, pero bueno, más de 11.000 blancos por milímetro cúbico, que sería lo que decimos, hablamos de leucocitosis. Y también es importante conocer el concepto de leucopenia, que sería la disminución. Sí, porque por allí envían pacientes que no están leucopénicos. Sí. Leucopenia sería cuando los leucocitos en sangre están por debajo de 3.5 por 10 a la 9 por litro o, para más facilidad para nosotros, 3.500 blancos por milímetro cúbico. ¿Qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta en estos casos? ¿Cuáles son las causas de leucocitosis? Y sabemos que la que va a estar en primer lugar va a ser la causa de infecciones agudas, en las que vamos a ver leucocitosis con neutrofilia seguramente, las inflamatorias por quemaduras, postoperatorios, enfermedades autoinmunes e infartos, las alérgicas, en las que podemos ver aumento del valor absoluto de eosinófilos, o sea, los eosinófilos por encima de 500 por milímetro cúbico, las medicamentosas, de las más usadas sería el corticoide, y después los trastornos primarios de la médula ósea, que es a lo que nos vamos a referir. En cuanto al estudio del hemograma, aquí nos vamos a basar en los tres pilares, o sea, si nosotros pedimos un hemograma o citológico completo, nos van a enviar solamente los valores de la fórmula eritrocitaria y leucocitaria. Debemos agregar el pedido del recuento plaquetario. Si bien el autoanalizador lo cuenta, no nos lo mandan si no lo solicitamos. Entonces, vamos a jugar con esos tres valores para tratar de, con los leucocitos y viendo cómo se mueven las otras dos series, sospechar una u otra patología, ¿no? Y entonces podemos tener la situación de que la hemoglobina y el hematocrito sean normales, los leucocitos estén aumentados, que la fórmula esté alterada y el recuento plaquetario sea normal. En esos casos podemos pensar en una infección. Recordemos que incluso podemos tener las reacciones leucemoides, en las que los blancos suben hasta por encima de 50.000, pero allí vemos la fórmula alterada. En general hay leucocitosis con neutrofilia y desvío a la izquierda y no más de eso. O las leucemias, que para que tengamos una leucemia con hematocrito, hemoglobina normales y recuento plaquetario normal, en general es una leucemia crónica en etapas iniciales, porque las leucemias crónicas en etapas avanzadas también alteran esto, pero en etapas iniciales podemos ver, y lo más común es que tengamos un laboratorio en una linfática crónica, en lo que único que encontremos sería leucocitosis con linfocitosis, y pensemos en una leucemia linfática crónica. La otra situación que se nos puede presentar, jugando con estos tres valores, es que la hemoglobina y el hematocrito estén disminuidos, los leucocitos estén aumentados con la fórmula alterada y el recuento plaquetario esté disminuido. Y allí las dos situaciones más frecuentes que podemos llegar a ver es la sepsis, en la que se va a agregar, como en general el descenso de la hemoglobina es por hemólisis, vamos a tener ictericia, y el recuento plaquetario va a estar disminuido por consumo en este caso, o las leucemias agudas, que es a lo que nos vamos a referir en el siguiente slide. Y leucemias agudas, entonces el concepto de leucemia aguda es una neoplasia de células hematopoyéticas que se produce por la transformación y proliferación clonal. Clonal quiere decir, o sea, de un solo tipo celular, de progenitores inmaduros de tipo blástico, por eso vamos a ver blastos, que desplazan e inhiben a la eritropoyesis normal. Hay una invasión de médula ósea por esta proliferación clonal. O sea que para ser contundente, en el primer nivel, cuando un médico o un integrante de equipo de salud ve un citológico con leucocitosis, con alteración
de los glóbulos rojos, alteración de plaquetas, debe derivar inmediatamente al especialista. O pensar en un cuadro de sepsis también, Pero ¿no? de todas maneras Sí, ya o sea, no es patrimonio. sí, ya estamos en del una primer urgencia nivel. médica, exacto. O sea que en el Sí. primer nivel de atención, los integrantes del equipo de salud admitirían un citológico donde solamente estén aumentados los leucocitos y en un contexto clínico de infección. Sí. Incluso una reacción leucemoide va a escapar del manejo de atención primaria de la salud. No, y seguro, por supuesto, creo que ahí hay que confirmar en ese citológico que esos blancos sean, que no haya blastos, o sea, uno descarta con un citológico, un hemograma por hematología, ver esa leucocitosis, O sea que ¿no? los efectos O conocer la historia de cómo va, puede ser un paciente que ingresó con glóbulos blancos 12.000 y se fue a 50.000 en pocos días. La derivación con una nota correctamente hecha y después seguir en contacto con el lugar donde lo derivaron a los efectos de adquirir cierta experiencia vivencial con la que van enriqueciendo su background o su depósito de experiencia para reconocer en el futuro otras situaciones. Sí. Porque escapan, digamos, al dominio del médico de atención del primaria. médico de primer nivel. El rol fundamental del médico de primer nivel es la introducción correcta del paciente en el sistema de salud. Sí. Y esto se hace con una derivación adecuada a tiempo a un servicio donde haya especialistas y el nivel de complejidad que requieren. Me parece que es muy importante. La pregunta que te voy a hacer ahora es, se ve con mucha frecuencia algunos valores de leucocitos disminuidos y con la fórmula cruzada, donde habría una disminución de los polimorfos nucleares y un aumento o normalidad de los linfocitos. ¿Qué es lo que deben hacer con estos citológicos? Porque a veces uno pensaría que se equivocaron las secretarias al pasarlo, cuando preguntan nadie reconoce el error. ¿Y cuál podrían ser las situaciones a repetir o a consultar? En esos casos, bueno, tener en cuenta leucopenia por debajo de 3.500 sí debe ser derivada. Cuando vemos en algunos casos lo que llamamos linfocitosis relativa, linfocitosis relativa porque es mayor que la cifra de neutrófilos, pero no alcanza el valor de linfocitosis de 5.000 por milímetro cúbico. En esos casos, esos pacientes, vemos fundamentalmente, hacemos un enfoque completo del paciente y fundamentalmente con qué medicación está. No tanto en los casos de linfocitosis, pero solamente leucopenia, por allí está con algún ansiolítico que se lo provoca. O alguna otra medicación psiquiátrica en el adulto mayor. En esos casos nosotros lo controlamos. Si vemos que si tiene una cifra de neutrófilos aceptable, que no le vaya a provocar infecciones, lo controlamos y vemos cómo va en el tiempo y no sugerimos suspender la medicación si esta es necesaria. También en los casos de leucopenia y con cierta neutropenia hay un tipo de leucemia que se llama linfocitos granulares, pero todo eso se hace en función de descarte de todas las causas secundarias. O sea que, digamos, salvo que hubiera un error de transcripción, lo que conviene en esos casos es una consulta para que el especialista evalúe la situación y tome las decisiones adecuadas. Sí, y fundamentalmente suele ser el seguimiento y el control en el tiempo, cómo va, ¿no? Hablamos de que sea solo la leucopenia, que no hay alteraciones en las otras dos series, ¿no? Bueno, hacemos una pausa. No dejen de continuar conectados con esto, porque el módulo que viene ahora es de absolutísima importancia para el manejo de ustedes en primer nivel.